¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Después del Gran Premio de China, mucha polémica se ha despertado en torno a la estrategia que siguió el mexicano Sergio Checo Pérez, porque acabó finalizando en tercer lugar, es decir, perdió un puesto con respecto a su posición de salida que largó en segundo. En este video voy a dedicar a explicar cuál fue el verdadero problema del mexicano para que terminara en ese tercer lugar. ¿Mala estrategia? ¿Mala suerte? ¿O simplemente eso era para lo que le alcanzaba a Checo, como bien dijo Helmut Marko? Comencemos con la largada. Desde ahí todo empezó mal, porque Sergio pierde el puesto con Fernando Alonso. Entonces, desde ahí ya no estamos en el escenario ideal. Desde ahí tenemos que partir y con eso tenemos que trabajar. Fernando Alonso se lo come por el exterior al inicio de la carrera, puede frenar tarde, Checo no puede hacerse a la izquierda porque ya Fernando está ahí, tienen que estar detrás de Max Verstappen y el dos veces campeón del mundo le acaba ganando el segundo puesto. Checo hasta la vuelta 5 es cuando logra recuperar esa segunda posición y como después lo confiesa el mexicano, todo ese tiempo que se tardó en recuperar este puesto fue degradando neumáticos, algo que le acabó costando para ya después de pasar al Aston Martin en cuanto a ritmo y degradación de ese compuesto medio se refiere. No tuvimos esa buena salida que esperábamos, perdimos la posición con Fernando. Y en este circuito empujas un poco al inicio y lo pagas durante el stint, ¿no? Y ese fue el caso. Tuve que empujar para pasar a Fernando pronto y degradamos bastante, especialmente al final del stint. Por su parte, Lando Norris, que es con quien vamos a estar comparando a Checo, porque fue quien le acabó ganando últimamente la posición, en la vuelta número 8, rebasa a Fernando Alonso por la posición número 3 y en ese momento se pone a 3 segundos del mexicano. Y aquí la clave está en que el McLaren empieza a girar después de esto aproximadamente solo una décima más lento que el Red Bull. Si por ejemplo analizamos la vuelta 11, Checo hizo un 1:41.767, Lando Norris un 1:41.828, tal cual menos incluso de una décima. Al final de la vuelta 13, Red Bull decide hacer su primer double stack, para el cual no tienen mayor problema los ingenieros, los mecánicos, de hecho lo hacen de manera brillante, increíbles paradas para ambos RB20, pero para este momento ya Lando se encontraba únicamente a 2.5 segundos del mexicano, es decir, le había reducido medio segundo. Y esto es importante porque aquí ya nos daba a entrever que el ritmo del McLaren iba a estar a la par prácticamente del de Sergio Pérez. En esta primera parada en pits de Checo no debería de haber mayor polémica, ya que la tienen que hacer para evitar un posible undercut de Norris. Aquí no hay discusión ni siquiera al tema. Si se quita la discusión, estamos perdidos. Tuvimos que parar relativamente temprano porque estábamos en riesgo de tener un undercut de Lando. Todo comienza a partir de que sale el Virtual Safety Car por el tema que tiene y el abandono de Valtteri Bottas. Vuelta 22 es cuando sale el Virtual Safety Car. Y al final de esa misma vuelta entra Lando Norris en condiciones de Virtual Safety Car, entra para su única parada en boxes. Ya se podría predecir que el McLaren iba a ir solamente a una parada. Y aquí es donde empieza la polémica. Porque si bien Max Verstappen tiene un margen de 20 segundos, una parada gratis, sin ningún problema, Checo no lo tenía. ¿Por qué no lo tenía? Porque Fernando Alonso le ganó la posición al principio de la carrera, le tomó neumáticos y varias vueltas recuperarla a Checo y después ya no pudo recortarle distancia a Verstappen o mantenerse a su ritmo. Ahí empezó el problema. Por eso de entrada teníamos este dilema. Si no, hubiera estado Checo a la par de Verstappen y hubieran vuelto a hacer otra doble parada y a lo mucho Checo no, hubiera perdido la posición a lo mejor con Lando Norris, pero no con Lando y con Leclerc en dicho supuesto. Pero entonces aquí estaba el dilema. ¿Tiene o no que hacer Checo la segunda parada en pits como Verstappen lo hizo o dejarlo fuera? Aquí el tema es el siguiente. Si Sergio ya estábamos notando y dándonos cuenta que estaba teniendo prácticamente a lo mejor una décima más rápido que Lando Norris al final del stint pasado, ¿qué iba a pasar si nada más Sergio iba a una parada? Y entonces, con neumáticos 9 vueltas más viejos, iba a tener que frenar a Lando Norris durante prácticamente la mitad de la carrera. ¿Iba a poder hacerlo o no? Ok, a lo mejor Checo sí hubiera podido, es el ministro de la defensa y además tiene un margen de 4 segundos con respecto a Lando Norris. A lo mejor ahí te la pudiste haber jugado. Pero en donde definitivamente ya no hay duda sobre que no se la pueden haber jugado, cuando este Virtual Safety Car en la vuelta 23 se convierte en Safety
car. Y este margen que tenía Checo con Lando Norris de aproximadamente 4 segundos se iba a terminar porque con el safety car, a diferencia de con el virtual safety car, ya todos los pilotos se iban a tener que replegar y aguantar a Lando Norris cuando tuvo un ritmo prácticamente similar, una décima de diferencia como el tuyo al final de su stint de medios, aguantarlo ahora la mitad de la carrera atrás de ti con neumáticos 9 vueltas más nuevos, era impensable. Checo hubiera perdido la posición con él y a lo mejor una de esas con Leclerc, pero bueno, eso ya es otro análisis. Por eso entonces, en cuanto sale el safety car, es cuando llaman tanto a Verstappen da igual porque Verstappen tiene una parada gratis y Verstappen, aunque no hubiera tenido una parada gratis, hubiera rebasado a todos, pero es cuando llaman entonces también a Checo Pérez, porque esa distancia, ese margen que tenía con Lando de 4 segundos, que nos hacía dudar si a lo mejor sí iba a poder retenerlo durante el resto de la carrera, sí iba a terminar por el virtual safety car. Y luego la mala suerte, ¿no? También con el safety car que nos perjudicó. Y en la vuelta 31 termina el safety car, bueno, el segundo, porque durante una vuelta se quitó el safety car, pero luego salió otro. Algo que también a la larga acabó perjudicando a Checo. De haberse quedado fuera Sergio Pérez y no haber entrado a boxes, a lo mejor esto lo hubiera beneficiado. Como sea, aún así hubiera tenido que aguantar 25 vueltas detrás a Lando Norris con neumáticos 9 vueltas más viejos. Tampoco lo hubiera conseguido, pero ya una vez que se hace la parada en pits, le perjudicó ahora a Checo mucho que se mantuviera tanto tiempo afuera el safety car, tomando en cuenta que fueron 2 por la bultez de Stroll que se llevó puesto a Ricciardo, que bueno, eso ya es para otro análisis. Para daros una idea de lo competitivo que era Lando Norris con respecto al mexicano, en la vuelta 32, es decir, en la primera que se gira sin safety car, el McLaren es 8 décimas más rápido que el Red Bull. Y aquí está también otro factor en consideración, y es que a Sergio, al igual que en el sprint con Carlos Sainz, en la carrera con Charles Leclerc le costó la vida poderlo rebasar. Le costó muchísimo trabajo. ¿Y por qué le costó tanto trabajo? Bueno, porque Checo tenía subviraje en las curvas de baja velocidad, por lo que entonces prácticamente Leclerc podía huir de él, alejarse de él a la hora de frenar. Es decir, Leclerc frenando es donde se alejaba del mexicano. Eso es lo que pasaba. Checo tenía su viraje en las curvas de baja velocidad. Entonces aquí el tema fue en la puesta a punto. Por eso Checo no puede rebasar rápido a Leclerc y por eso tampoco pudo rebasar rápido o sin problemas a Carlos Sainz en el sprint. Lo tuvo que hacer cuando se enfrascaron Fernando Alonso y Sainz en un duelo. Es cuando los pudo rebasar, pero si no le está costando mucho trabajo. Parecía por momentos en el sprint que estaba más cerca a Leclerc de rebasar al mexicano que el mexicano al español. Y en la carrera se vuelve a repetir por ese subviraje en las curvas de baja velocidad. Algo que también tenía Lando Norris. Lando Norris también tiene ese subviraje en las curvas de baja velocidad. Y le dicen incluso cómo lo puedes solucionar. ¿Cómo solucionas el subviraje en las curvas de baja velocidad? Lo solucionas frenando más con el motor. Pero el efecto que provocas en los neumáticos al frenar con el motor es como si metieras freno de mano. Haz de cuenta que estás metiendo freno de mano justo cuando estás girando, algo que te ayuda a girar mucho mejor y de mejor manera. Pero ¿qué pasa cuando haces eso? Cuando frenas con motor, el calor, calientas más los neumáticos traseros, que a la larga te acaba costando en degradación. Y es por eso que Checo, al hacer esto, degradó mucho sus neumáticos persiguiendo y tratando de rebasar a Leclerc. Cuando a Norris le dicen que también haga eso por radio, él dice, no, yo no lo voy a hacer, muchas gracias, pero no, yo estoy bien así. ¿Por qué? Porque Norris no tenía que rebasar a nadie. Por lo que entonces no le molestaba tener subviraje en las curvas de baja velocidad, no le importaba con tal de cuidar a sus neumáticos, no tenía que rebasar a nadie, no me importa el subviraje en las curvas de baja velocidad, así me mantengo, gestiono neumáticos y así es como voy a impedir que Checo, después de que rebase a Leclerc, me alcance. Que lo acaba logrando en la vuelta 39, se tarda, es decir, 7 vueltas en rebasar al Ferrari con una gran maniobra, por cierto, en la curva 6. Y luego tuvimos que pasar a Charles en el último stint, que también puso mucha presión en los neumáticos. Yendo detrás, empujando más con el aire sucio, penaliza bastante, ¿no? Y en estos tipos de circuitos, con este tipo de degradación, afectaba bastante. Pero después de eso, a pesar de que en las primeras vueltas tras el rebase sobre el Ferrari le comienza a recortar tiempo a Lando Norris, ya después a partir de la vuelta 45, incluso Norris empezó a rodar mejor que
Checo. Ya en la vuelta 50 volvíamos a esa décima por la que había rodado al principio de la carrera después de que rebasa a Fernando Alonso. Sergio mejor que Lando. Otra vez, ya durante el final de la carrera, es esa décima que a la larga no le acaba permitiendo al Red Bull rebasar al McLaren y por eso pierde el tercer puesto. La estrategia no tuvo nada que ver. Nada hubiera alterado, como bien lo menciono, dadas las condiciones en las que se desarrolló la carrera. De no haber parado a Checo, hubiera tenido que aguantar a Lando Norris con la mitad de la carrera atrás de él, con neumáticos 9 vueltas más nuevos. No lo hubiera logrado hacer, sin duda. ¿Dónde está? ¿Dónde pierde la carrera Checo? Sin duda alguna, en la largada, cuando Fernando Alonso lo rebasa. Eso le permite no mantenerse cerca de Verstappen y entonces no tener el margen y el tiempo para hacer estas dos paradas como Verstappen las tuvo sin mayor problema. La situación hubiera sido al revés. A lo mejor nada más hubiera perdido la posición en la segunda parada con Lando Norris y ahora hubiera sido Sergio el que persigue a Lando, que a lo mejor se hubiera podido rebasar. Ahí es donde pierde. Si nos vamos a ser más estrictos, el error entonces del equipo y de Checo está más en la puesta a punto, en por qué tiene este subviraje en las curvas de baja velocidad que le impedían hacer rebases a los dos Ferrari tanto en el sprint como en la carrera, y no en la estrategia. No tiene nada que ver. Quítense eso ya de la cabeza. No tuvo nada que ver la estrategia. Esto declaró el mexicano, confirmando lo que estamos diciendo aquí. Yo creo que dimos un paso para atrás del sprint a hoy, con el cambio de clima, con todos los cambios que tuvimos. Creo que no fue lo suficientemente buenos los cambios que hicimos. Obviamente lo tenemos que analizar en estos días, pero creo que nos costó un poco la progresión y sin duda tomamos un paso para atrás. A pesar de eso, son 4 podios en 5 carreras para el mexicano. Para nada, es un mal inicio. También hay que apreciar eso, hay que tranquilizarnos. Falta además, ¿cuántas? 19 carreras todavía de la temporada. Vámonos con calma, mucho puede pasar todavía. Sergio necesita mantenerse, solucionar esos pequeños detalles y seguir trabajando y corriendo como lo he hecho hasta ahora en este inicio de temporada. Déjenme sus opiniones en los comentarios, denos like, suscríbanse al canal, síguenos en redes sociales como @tufórmula_1 en Instagram, @tufórmula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.